Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama concluye 3 días de enseñanzas. Los niños de hoy son la esperanza de un mejor mañana, dice su santidad el Dalai Lama. La perspectiva europea sobre su santidad el Dalai Lama y el Tíbet, un panel de discusión virtual. Líderes de la juventud tibetana discuten las perspectivas de la democracia tibetana. El ministro Yon de Taiwán y los parlamentarios conmemoran el 60 aniversario del Día de la Democracia Tibetana. Suiza apoya las preocupaciones del Tíbet, dice Mario Fer, concejal del cantón de Zúrich. Su santidad el Dalai Lama concluyó una enseñanza de 3 días sobre las 37 prácticas de los bodhisattvas de Gyaltsen Tokme Sangpo y sobre los 3 principales aspectos del camino de Yet Tsongkhapa el viernes de la semana pasada. La enseñanza fue solicitada por estudiantes budistas de 6 países asiáticos: Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y Hong Kong. So in the 400 verses, it says, just as the physical faculty permeates all other faculties, likewise ignorance permeates all other destructive emotions. Although there are practices such as overcoming attachment through the meditation on repulsive nature of a body and so forth, and dispelling or overcoming anger through meditation on loving kindness. Invitado como uno de los oradores principales en la cumbre de participación justa para los niños el miércoles de esta semana, su santidad el Dalai Lama mencionó que los niños de esta generación son los principales protectores y transmisores de la paz del mundo. Su santidad expresó su preocupación por la desigualdad social entre ricos y pobres y dijo: mi consejo, o más bien mi llamado a los niños, es que se centren en reducir esta desigualdad social. Seas o no socialista, se debe pensar en el bien mayor de la humanidad. So, the children, please pay more attention about the reduce this gap, rich and poor. That's my main concern, and I want to share with you, whether you call you yourself as a socialist or not. So we have to think humanity. Then particularly those poor people, they really need, help. La oficina del Tíbet Bruselas organizó un panel de discusión virtual sobre la perspectiva europea sobre su santidad el Dalai Lama y el Tíbet, el viernes de la semana pasada. Los panelistas fueron el Dr. Lobsang Sangye, presidente de la Administración Central Tibetana, el eurodiputado Mikulas Peksa, presidente del Grupo de Interés del Tíbet en el Parlamento Europeo, el parlamentario Samuel Kogalati, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Federal Belga, y el señor Tashi Phuntsok, representante de su santidad el Dalai Lama en la Unión Europea. El presidente Sangye ofreció una perspectiva global sobre el papel de Europa en el actual escenario geopolítico internacional. And we hope that the European Union and European Parliament will be also in the forefront to raise the issue of Tibet, because His Holiness visited Strasbourg a few decades ago, and he made this historic major speech, which is called Strasbourg Proposal. When I went to Europe and even in Brussels, some people don't know that one of the most significant document which matters to Tibet is called Strasbourg Proposal, and many people in Brussels don't know about it. So I hope that interest and the support and awareness about Tibet in Europe will grow, and European parliamentarians and leaders like you will play a major role in making Tibet a priority as far as European Union is concerned. The European Parliament has clearly positioned itself and the EU to urge China to review its policies in Tibet. It calls to follow the laws and regulations to keep human rights over there and political rights of the people living in Tibet. In my view, Belgium and the European Union should send a very clear signal to China to respect and protect the human rights of Tibetan people. Tibetan issue is
unlike other political issues or international or commercial issues, is the issue of truth and justice. And for that, I think we have received enough and proper attention from the European countries. La Oficina del Tíbet en Londres, en colaboración con la comunidad tibetana en Gran Bretaña, organizó un semanario web titulado Democracia Tibetana, dedicado a su santidad el 14º Dalai Lama en el Día de la Democracia Tibetana. La mesa redonda tuvo como objetivo generar una mayor conciencia entre los jóvenes tibetanos sobre la evolución de la democracia tibetana. También es parte de la celebración de la Administración Central Tibetana de conmemorar el 2020 como año de agradecimiento a su santidad el Dalai Lama. El debate vio la importancia de la participación de la juventud tibetana en el sistema político en el país en el que viven y las responsabilidades y desafíos que enfrentan los jóvenes tibetanos en el extranjero al participar en la democracia tibetana. El ministro de Taiwán, Yong Ko-tsin, del Consejo de Asuntos Hakka y los miembros del Parlamento asistieron a la celebración del 60 aniversario de la democracia tibetana y elogiaron la exitosa celebración del Año de Gratitud a su santidad el Dalai Lama por parte de la Oficina del Tíbet en Taiwán. Como invitado principal del evento, el ministro Yong Ko-tsin exaltó la evolución democrática tibetana en los últimos 60 años. También expresó su esperanza de visitar la Administración Central Tibetana junto con los otros miembros del Grupo Parlamentario por el Tíbet. El concejal del cantón de Zúrich, Mario Fer, dio el banderazo de salida a la marcha por la paz tibetana que va de Zúrich a Ginebra, formada por 5 manifestantes por la paz tibetanos. Ellos son Teman Punsok, Penpa Tsering, Tashi Namgyal, Gelek Namgyal y Lobsang Tsangmada. La marcha por la paz recorrerá unos 300 kilómetros con el objetivo de hacer un llamado al gobierno federal de Suiza y a las Naciones Unidas para que responsabilicen a China por las atroces violaciones de los derechos humanos que se están llevando a cabo en el Tíbet y los demás territorios bajo el régimen del gobierno chino. Los manifestantes por la paz presentarán peticiones a las Naciones Unidas, al gobierno federal suizo y a las embajadas chinas. La comunidad tibetana en Zúrich ha organizado una marcha por la paz desde Zúrich a Ginebra a través de Berna a partir del 8 de septiembre y llegará a Ginebra el 18 de septiembre de 2020. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.